Continuamos con el viaje que realizamos en el año 2001. Al día siguiente, en Roma, antes de viajar a Asís, nos trasladamos para visitar la Plaza de San Ignacio, que es uno de los espacios más representativos de la ciudad barroca y del rococó urbano. Fue realizada por el arquitecto Filippo Ragusi en 1728. La característica de esta plaza es su composición arquitectónica, ya que tiene edificios en forma cóncava y entre ellos el Palacio de 4 pisos, también con fachada cónica, que hoy es la sede del Comando de Carabineros. La masa de travertino de la iglesia de San Ignacio de Loyola, inaugurada en 1721, realza los contrastes con los modestos edificios que la circundan. La fachada muestra un segundo piso que se adapta a las naves laterales mediante unas elegantes molduras. El interior consta de una gran nave con 3 capillas a cada lado. En el ábside, una obra de Andrea Pozzo que indica cuando San Ignacio de Loyola, Dios Padre y su Hijo le piden que se ponga a su servicio. Utilizó la técnica del trampantojo en sus pinturas. Por ejemplo, en la cúpula, vista desde abajo, se puede apreciar que solo se trata de una pintura, ya que el círculo central está desplazado. Y el fresco de la bóveda parece no tener fin. Contiene alegorías al fuego y a la luz, al que llamó el papel de San Ignacio en expandir el nombre de Dios por el mundo. Y desde Roma continuamos con nuestro viaje hacia la ciudad de Asís. El origen de Asís se pierde en la historia de una de las más antiguas civilizaciones itálicas. Está ubicada en un hermoso emplazamiento sobre una ladera del monte Subasio. Un cinturón de murallas rodea esta ciudad de inconfundible aspecto medieval que sigue impregnada del recuerdo de San Francisco. Desde la explanada donde está dibujada la cruz o desde la carretera que conduce de Asís a la llanura, la basílica aparece imponente y conmovedora a cualquier hora del día. Llegamos y comenzamos a recorrer las callejuelas medievales de Asís, que tiene unos 5.000 habitantes, y aquí nacieron San Francisco de Asís, Santa Inés de Asís y Santa Clara de Asís. Cerca de la Plaza San Rufino se encuentra la casa donde nació y vivió sus primeros años Santa Clara, que era hija de una familia de la alta aristocracia. En la pared se encuentra una placa que dice: en este lugar estaba la casa donde nació y pasó su primera juventud Santa Clara. Llegamos a una fuente que tiene 6 cabezas de leones con grifos y que se encuentra en la plaza de San Rufino, donde está la catedral del mismo nombre. Allí fueron bautizados San Francisco y Santa Clara. La fachada es de estilo románico. La planta baja es del siglo XII con 3 puertas flanqueadas por leones y grifos esculpidos. Se encuentran enmarcadas con figuras geométricas y animales. Arriba, 3 hermosos rosetones rodeados de estantes con relieves y abajo 3 telamones. A la izquierda, un gran campanario románico con ventanas geminadas dobles. El interior es de 3 naves divididas por pilares, que fue renovado en 1571 por Galeazzo Alessi. La capilla del Santísimo Sacramento de Giacomo Giorgetti de 1663 está decorada con lienzos y frescos sobre la Eucaristía. La cripta está dividida en 3 naves y se encuentra un sarcófago romano del siglo III, que en el pasado estaba el cuerpo del santo. Llegamos a la iglesia dedicada a San Damián, en donde a través de un crucifijo, Francisco escuchó que Cristo le decía: reconstruye mi iglesia. San Damián entendió que se refería a la capilla y empezó a reconstruirla, cuando en realidad se debía a la iglesia como institución. Luego de que San Francisco la reconstruyera, se convirtió en el hogar de Santa Clara y sus seguidores en el 1212, y también aquí terminó sus días en 1253. El interior es muy simple y en él se encuentra una réplica del crucifijo de San Damián,
por el cual San Francisco cambiara de vida y cuyo original se encuentra en la iglesia de Santa Clara. Esta fue la habitación donde vivía la santa, y en este rincón se encontraba su cama. En la placa se lee: aquí murió Santa Clara. Situada a continuación de una terraza con hermosas vistas sobre el campo, la iglesia de Santa Chiara, construida entre 1257 y 1265, reproduce la estructura gótica de la Basílica Superior de San Francisco. En la iglesia está el crucifijo bizantino procedente del convento de San Damián, que según la leyenda habló a San Francisco y provocó su conversión. Fue construida por Felipe de Campelo. La fachada es de piedra blanca y rosa del monte Subasio, con arcos laterales rampantes. El portal tiene un marco sostenido por 2 leones y arriba un doble rosetón con un encaje de piedra con 96 columnitas. El interior es sencillo, de estructura gótica, de una sola nave. El crucifijo con el Cristo de San Damián es del siglo XII. Se quiso expresar la gloria y la grandeza de lo que Jesús hizo a sus hijos. Esta es la pila bautismal donde bautizaron a Santa Clara y a San Francisco. Estamos ahora en la cripta donde se encuentra el cuerpo de la santa. Recordemos que su cuerpo se encontró en 1850, después de estar 6 siglos perdidos. En 1862 se trasladó hacia aquí. Allá podemos ver el vestido y el hábito de San Francisco cuando decidieron hacer el voto de pobreza. También podemos ver otros elementos de su vestimenta como sandalias, medias, etc. Este pasillo nos conduce a donde están sus restos. Según cuenta la historia, estando en su lecho de muerte, luego de recibir la bendición y absolución del Papa Inocencio IV, vio entrar una procesión de vírgenes vestidas de blanco con una corona de oro, y en el centro, más iluminada que las demás, estaba la bienaventurada Virgen que le tendió su brazo. Estamos subiendo ahora hacia la plaza del Ayuntamiento. Ocupa el emplazamiento del antiguo foro. Allí vemos la torre municipal, construida entre 1275 y 1305. Y a su lado el templo de Minerva, edificio romano del siglo I a.C. Actualmente alberga la iglesia Santa María Supra Minerva, construida en 1539. Del antiguo templo se conserva la fachada con 6 columnas corintias. En el centro de la plaza, la fuente de los 3 leones. Bajo la influencia de la orden religiosa que fundó el santo, la ciudad asistió al nacimiento y desarrollo de un arte nuevo que marcó un hito en la historia artística de Italia. Este es el lugar sagrado en donde nació el santo. En el 1250, Picardo, sobrino del santo, transformó en oratorio este almacén que formaba parte de la casa de San Francisco. Y a la izquierda, la iglesia nueva. Está decorada y construida en estilo barroco con ladrillos rosas, pilastras decorativas y portal de travertino blanco. Estatua de los padres del santo. Pasamos nuevamente frente a la Catedral de San Rufino. Esta catedral del siglo XII posee una fachada románica que puede incluirse entre las más bellas de Umbría por el ritmo armónico de sus elementos decorativos. Esculturas simbólicas, 3 portales y 3 rosetones con ornatos varios y la torre con campanario. Es la Catedral de Asís, obra de Juan de Gubbio, empezada en el 1140. En su interior se encuentra la pila donde fueron bautizados San Francisco, Santa Clara y el emperador Federico II.
y seguimos recorriendo las pintorescas calles de casas medievales y renacentistas. Continuamos con nuestro ascenso hacia la Basílica de San Francisco. Previamente vamos a pasar nuevamente por el convento y la iglesia de San Damián, que es uno de los lugares más sagrados y apreciados de los orígenes franciscanos. El convento y su iglesia, aislados entre cipreses y olivos, están íntimamente ligados a la vida de San Francisco. Se encuentra el crucifijo que dicen que le habló al santo, trajo a Clara y a sus primeras compañeras en el 1212, compuso su Cántico de las Criaturas y Santa Clara murió en 1253. Y ahora sí nos dirigimos hacia la Basílica de San Francisco. Y ya distinguimos el conjunto consagrado en el 1253, que está formado por 2 edificios sobrepuestos, apoyados en arcadas inmensas. Hijo de un comerciante de telas, Francisco de Asís vivió una juventud agitada, animada por los ideales caballerescos, que en el testamento espiritual designa como la época en la que vivía en el pecado. Su conversión se remontaría al año 1206, cuando San Damián en la cruz le dijera: Francisco, vete y repara mi casa que está en ruinas. Literalmente, despojado de riquezas y de los hábitos paternos, Francisco fundó la Orden de los Hermanos Menores o franciscanos, inspirado en el espíritu de fraternidad entre todos los seres de la creación, de minoría, entendido como un servicio a todos y de pobreza absoluta. La simplicidad de su existencia se traduce en un idioma adaptado a los más humildes, el dialecto de Umbría, que utiliza para escribir su Cántico a las Criaturas, una de las primeras y más bellas composiciones de la literatura italiana. Y también en la alegría de imaginar métodos eficaces y siempre nuevos para intentar salvar a los otros. La creación más querida por el espíritu popular es probablemente la invención del Belén, estrechamente ligado a la religiosidad del país, que reconoce en el Padrecito de Asís a su santo patrón. La fachada está adornada con un simple rosetón. Está inspirado en el estilo de los Cosmati. Estos eran maestros del norte de Italia, artífices de excepcionales edificios, de piedra al pie de las montañas y de ladrillo en las llanuras. El interior cuenta con una nave de esbeltas formas góticas y tiene una viva policromía que contrasta con el exterior más sobrio. En la parte baja hay una gran cantidad de frescos sobre la vida de San Francisco, principalmente de Cimahue y de Giotto. De este último podemos ver la renuncia a los bienes paternos, la entrega del manto, donde le cede su abrigo a un caballero empobrecido. Sermón a los pájaros, cuando en el camino predicó a muchos pájaros que demuestran su alegría. Muerte de San Francisco, de cómo cuando muere, un fraile vio cómo su alma subía al cielo. El ábside y el transepto contiene varias obras de Cimahue. En la parte superior hay 34 cuadros con escenas bíblicas. Las arcadas y bóvedas también contienen varias obras. Aquí podemos ver la bóveda de los doctores de la iglesia de Giotto, en cada lado un doctor con un escribano. En la cripta se encuentra desde 1230 la tumba de San Francisco en un arca de piedra. La enseñanza espiritual del hijo del comerciante de telas de Asís
hecha de renuncia, de aceptación humilde y de alegría mística, determina una nueva visión artística que se expresa en la pureza y la elegancia del arte gótico. Aunque inicialmente fueron austeras y desnudas, como correspondía a su vocación de templos destinados a la predicación popular, a lo largo del siglo XIII, las iglesias franciscanas empezaron a enriquecerse con ornamentaciones inspiradas en los relatos hagiográficos de San Buenaventura, que representaban el amor de San Francisco por la naturaleza y sus criaturas. A finales del siglo XIV, los maestros romanos y florentinos se reunieron en Asís en torno a las obras de la basílica dedicada al santo. Allí quedó enterrado definitivamente el arte bizantino y surgió un arte más dramático y lleno de emoción espiritual, cuyos máximos intérpretes serían Cimabue en primer lugar y Giotto más tarde. El 3 de octubre de 1226 por la tarde, Francisco finalmente entra en el reino de los cielos. El que ha llegado a tan alta cumbre, dice su primer biógrafo Tomás de Celano, ya es conciudadano de los ángeles, de los que ya solo le separa la pared del cuerpo. Regresamos a Roma y hacemos un último recorrido por la ciudad. Hoy vamos a recorrer el barrio Campo de Fiori, que tiene una gran cantidad de palacios. Esta fascinante sección de la Roma renacentista es también una importante zona comercial y de vida nocturna que tiene su centro en la plaza del mercado de Campo de Fiori. Acá en el Palacio Ricci vemos que los motivos clásicos eran los preferidos para las fachadas de las casas renacentistas. Se caracteriza por la decoración con frescos en su fachada de 1525 de Polidoro de Caravaggio y Matías de Feltari, que hoy están muy deteriorados. Mientras nos dirigimos a la plaza, pasamos por algunas de las iglesias del barrio. Una de ellas es Nuestra Señora de Montserrat. El portal tiene pilastras con capiteles corintios y con hornacinas aveneradas. En el centro se encuentra la escultura de Giambattista Contini de 1675 y es la representación de una roca con la Virgen y el niño en acto de cortar la montaña. Esta iglesia, que guarda importantes conexiones con España, alberga en su interior un busto del cardenal Pedro Foix de Montoya, que es de Bernini. Es la primera iglesia de Roma con una sola nave rectangular. En el ábside hay una crucifixión de Girolamo de Sermoneta de 1565. Y el principal atractivo de la iglesia de San Girolamo de la Carità es la capilla espada realizada por Borromini. El interior es de una nave y tiene un techo de madera y casetones. Y ahora sí estamos frente a la capilla espada diseñada por Borromini. Está dedicada a miembros de la familia Espada y también servía para celebrar la devoción de la familia a San Francisco. A los costados, dos de los miembros más importantes de la familia. A la derecha, Giovanni Espada, colaborador de Inocencio IV, y a la izquierda, el cardenal del siglo XVII, Bernardino Espada. Junto a otros medallones de la familia se encuentran también el medallón de San Francisco y el de San Bonaventura. A pesar de no tener rejas de protección, no se puede acceder ya que se encuentran dos ángeles sosteniendo un manto de mármol. Y llegamos a la Plaza Farnese, donde se encuentra el palacio del mismo nombre. Fue edificado a partir de 1515 por Antonio da Sangalo el Joven. Previamente pasamos por el Palacio Mandozzi Mignanelli del siglo XVII para una familia de la pequeña nobleza. En tiempos modernos el ático fue una prisión donde se alojó, por ejemplo, el político Cesare Previti por sobornar a los jueces. Ahora sí vemos el Palacio Farnese. Miguel Ángel realizó la cornisa superior de la fachada, el blasón de los Farnesios sobre el balcón central y el segundo piso del patio interior.
y también colaboraron Vignola y Giacomo della Porta. Es de ladrillo con aristas de travertino articulado en 3 pisos. Las ventanas tienen decoraciones diferentes y las del centro alternan frontones triangulares con curvilíneos. La plaza tiene 2 fuentes iguales del siglo XVI que pertenecieron a las termas romanas de Caracalla. Son de granito y en lo alto están los emblemas de la familia Farnese y del que luego fuera el Papa Pablo III. Por detrás vemos la iglesia conventual dedicada a Santa Brígida de Suecia. La fachada de 1705 tiene las estatuas de Santa Brígida y de su hija Santa Catalina. El interior es de una nave y 2 aras. En la bóveda hay frescos de 1709 de Biagio Puccini con la gloria de Santa Brígida. Vamos ahora hacia el Palacio Fusconi Pignini, que fue construido en 1524 por Baldassare Peruzzi. La planta baja tiene tiendas con arcos retranqueados con el escudo de la familia en la parte superior. En el centro de la fachada, el portal con 2 columnas que sostienen un balcón flanqueado también por 2 columnas y un tímpano con el escudo de los marqueses Roccagiovine. Allá dejamos la Plaza Farnese y a una cuadra llegamos a la Plaza Campo de Fiori. Por la mañana, los tenderetes del mercado animan esta plaza, que es una de las más populares de Roma. Aquí en esta zona, en la antigüedad, se encontraba el Teatro de Pompeyo, del que formaba parte el Templo de Venus, diosa del amor. Al derruirse y desaparecer estos, quedó una ladera cubierta de flores que le dio el nombre a la plaza Campo de las Flores. En el año 1600 fue quemado el filósofo y fraile Giordano Bruno cuando fue falsamente acusado de hereje. En el lugar donde estaba la estaca se levantó un monumento de bronce a su memoria y en el pedestal bajo relieves se cuenta el proceso que lo condenó a la hoguera. Y para confirmar la animación y popularidad de la plaza, ya estamos escuchando una banda musical. También tienen lugar algunas manifestaciones pacifistas en contra de la guerra. Y continuamos recorriendo las calles de este barrio. Acá aparezco con mi hermano mellizo. Llegamos ahora a la avenida Costanera, a orillas del Tíber.
y estamos en el edificio de la Sinagoga de Roma. Se construyó en 1904 en un estilo ecléctico, mezcla de asirio y babilónico. Tiene una cúpula cuadrada de aluminio que la hace fácilmente identificable a la distancia. El interior consta de un espacio central y dos pasillos, y a los lados, en lo alto, se encuentra el lugar para las mujeres. Estamos sobre el puente Fabricio, que conduce a la isla Tiberina. En el año 293 a.C., la peste azotó Roma, por lo que el Senado decidió construir un templo dedicado a Esculapio, dios griego de la medicina, y mandaron buscar una estatua del dios. Al regresar vieron una serpiente, que es el símbolo del dios, que salía de la barca en que viajaban y nadaba hacia la isla. Esta fue la prueba de que Esculapio había elegido la isla para su templo. Cuando se terminó la construcción del templo, la peste había finalizado. Ante tal milagro, los romanos construyeron una enorme nave fija que abarcaba toda la isla. Con travertino le dieron forma a la proa y a la popa. Un obelisco en el medio representaba el mástil y rodearon la isla con un muro. Parecía una barca verdadera. La forma de barco de la isla es todo lo que queda del templo. El Palacio Pierleone Caetani funcionó como convento franciscano desde el siglo XVI al XVIII y usado en caso de plaga como hospital. En el año 1900 fue concedido su uso al hospital israelí, que continúa hoy siéndolo. Desde el puente Sestio vemos a lo lejos el puente Palatino, y ahora desde el puente Palatino vemos el puente Sestio. El puente Sestio es por el que se accede a la isla del otro lado. Al lado del Palatino, el denominado Puente Roto. A la derecha, el Puente Sublicio. Y allá tenemos la colina del Palatino. Regresamos nuevamente a el Vaticano, en donde en el siglo II se erigió un santuario, el de San Pedro, en el lugar donde estaba enterrado precisamente San Pedro, y la primera gran basílica construida por orden de Constantino se completó alrededor del año 349 después de Cristo. Nuevamente una vista de la nave, que tiene una longitud de 186 metros con 30 centímetros. Y el baldaquino, que es un magnífico dosel de bronce que se apoya en columnas de 20 metros de alto y fue realizado por Bernini. Nos acercamos hasta las pilas de agua bendita de la nave central para comprobar que, aunque desde lejos parecen de dimensiones normales, son en realidad inmensas. Y a la derecha se encuentra la Piedad, la famosa escultura de Miguel Ángel. Esta es una obra de juventud, la hizo a los 25 años, llena de maestría y creatividad. Es una maravillosa obra de bulto redondo, lo que significa que se puede ver en todos los ángulos, pero el punto de vista es frontal. Se trata de una virgen joven, bella y piadosa, cuyas vestiduras se expanden con numerosos pliegues que sostienen al hijo muerto, y que intencionadamente aparenta mayor edad que la madre, en una composición triangular sosegada y llena de ternura. Predominan las armonías de contraste. Por ejemplo, los ejes del cuerpo de Jesús de líneas quebradas se contraponen a los pliegues curvilíneos y angulados de los vestidos de la Virgen María. El brazo derecho de Jesús cae inerte y se contrapone al brazo izquierdo de la Virgen, que está lleno de vida y conmiseración. Y por último, los pliegues de la Virgen con oquedades forman contrastes de claroscuro, y estos se contraponen a las superficies claras y lisas del cuerpo de Jesús expresados en esfumato.
lacrima sul viso, ho capito molte cose. Partane bastimenti per terra assai lontana,